Bueno, buen día a todos ahí por la zona de Florida y todo su alrededor. Muchas gracias por estar participando en esta jornada, en esta charla. Mi nombre es Leonardo Llenero, soy especialista en el tema biogás, soy de San Justo, Santa Fe, Argentina. Soy mentor de lo que se llama Biogás Argentino. También asesoro en el tema de digestión anaeróbica, tanto para residuos sólidos urbanos como para efluentes pecuarios. Mi presencia aquí es junto con José y con Carlos, comentarle a grosso modo, digamos, de qué se trata la digestión anaeróbica. Yo voy a hacer una breve charla introductoria a lo que es la fermentación anaeróbica propiamente dicha, la digestión anaeróbica, y a posteriori le voy a explicar en forma general el mismo proceso de fermentación y también las condiciones adecuadas para la operación de un reactor biológico de este tipo, considerando obviamente que en el proceso nos encontramos con bacterias y como tales, al ser seres vivos, como tales, debemos darle ciertas condiciones apropiadas de vida. Bueno, en sí me doy inicio de esta presentación explicándoles lo que es el proceso de digestión anaeróbica. En sí, el proceso de digestión anaeróbica no es más que una fermentación de materia orgánica en forma anaeróbica, es decir, en forma ante la ausencia de oxígeno. Es un metabolismo, desarrolla un metabolismo en las bacterias, tales que generan una mezcla de gases, llamada biogás, esa mezcla, en donde contienen entre un 55, 60, 65% de metano. Todo depende del tipo de digestión y el tipo de residuo que se trate, y trazas también de sulfídrico, trazas de hidrógeno, trazas de dióxido de carbono principalmente, el otro compuesto, que en realidad no nos interesa, porque lo que nos interesa en el proceso es justamente el metano del biogás, que lo podemos transformar en energía eléctrica o energía calórica. Y a su vez del mismo proceso se obtiene un líquido pastoso, un líquido consistente. Esa consistencia se define en función del contenido sólido que tiene la materia orgánica que yo procesé, que dependiendo del tipo de porcentaje de sólido justamente inicial que tiene la materia y de los nutrientes que tiene esa materia, va a definir y va a formar un biofertilizante apropiado como un mejorador de suelo. A posteriori, digamos, luego de este proceso, del proceso de fermentación propiamente dicha, podemos analizarlo. Vamos a decir que el proceso de fermentación anaeróbico se divide fundamentalmente en dos partes. Esas dos partes son función de, por un lado, la presencia de oxígeno en una primera etapa, obviamente, porque toda la materia orgánica proviene del exterior, y un segundo proceso o una segunda etapa de proceso, que es la etapa de fermentación anaeróbica propiamente dicha. En el proceso aeróbico se obtiene dióxido de carbono, agua y amoníaco por el hecho justamente de tener otro sistema metabólico. Pero lo más interesante es que en la primera etapa de la digestión o del proceso de fermentación anaeróbico se genera una cierta condición anaeróbica a partir de la fermentación aeróbica, es decir, las primeras bacterias actúan sobre oxígeno, actúan con oxígeno y consumen ese oxígeno para generar las condiciones de ausencia de ese material, de ese elemento, en la etapa posterior. Es decir, que en definitiva el proceso de digestión anaeróbica arranca con un proceso de fermentación aeróbico para luego ser anaeróbico. Bien, como les decía, empiezan las aeróbicas y a posteriori trabajan las anaeróbicas. Estas aeróbicas son las bacterias desnitrificantes, es decir, las bacterias que remueven el oxígeno disuelto y que ante la ausencia de oxígeno empiezan a utilizar el oxígeno del nitrato, de manera que generan nitrógeno. Son las primeras en actuar. A posteriori, una segunda etapa son las sulfato-reductoras, en particular el proceso de fermentación
anaeróbica tiene la particularidad que las sulfatos reductoras generan ese olor penetrante, ese olor desagradable a veces, en realidad casi siempre desagradable, que es el del ácido sulfídrico, que provoca el mal olor, ese olor a huevo podrido, que para el caso de la digestión anaeróbica nos conviene tener ese olor por el hecho de que nos sirve como agente, digamos, patrono de vigilancia para ver si hay fuga o no en el proceso de fermentación. En sí, en la quema de combustible no se siente ese olor, y el estabilizado, el final estabilizado, simplemente con dejarlo airear un par de horas, o media hora, hora y media, ya no tiene más ese olor. O sea que en definitiva es un agente perteneciente ahí al proceso. El proceso de digestión anaeróbica propiamente dicho la podemos dividir en 3 etapas. Una primera etapa es disponer de la materia orgánica que se va a procesar y comenzar ese proceso de degradación a partir de la hidrólisis. En sí, la hidrólisis, para definirlo en forma global, como les dije, esto es una presentación en forma global, no es una presentación específica del tema. Podemos decir que si yo tengo un trozo de materia orgánica, que pueden ser proteínas, pueden ser glúcidos, pueden ser lípidos, esa materia orgánica en un principio se empieza a hidrolizar, es decir, comienza a actuar en las primeras bacterias o los primeros catalizadores del proceso metabólico. Esas primeras bacterias lo que hacen es transformar esa materia orgánica compleja en una materia orgánica un poco más específica, no demasiado compleja, de cadenas más cortas, como se dice, como son los amoníacos y los ácidos grasos. Una vez que se generan esos compuestos, se siguen generando las condiciones globales de metabolismo tanto de una como de otras bacterias. Una cosa en particular que no he dicho hasta aquí es que las bacterias, todo tipo de bacterias actúan en condiciones de estrés, y uno le tiene que proporcionar esas condiciones de estrés. Pero cuando estamos hablando de este tipo de proceso de fermentación global, a veces no está estudiado completamente. Es como decir cómo es, por ejemplo, la fermentación de los productos cárnicos. Esto es exactamente parecido, es un metabolismo que se genera en conjunto. Cuando ese aminoácido, ese azúcar, esos compuestos debidamente degradados y hidrolizados en una primera etapa siguen su proceso, lo que se genera es la acidogénesis, es decir, se transforman en ácidos menos complejos aún, principalmente en lo que es el ácido acético, que a posteriori, en el último proceso de fermentación, que es el proceso de metanogénesis, esos ácidos se transforman en metano y dióxido de carbono principalmente. Es decir que la hidrólisis y fermentación lo que actúan son enzimas que degradan las moléculas complejas en unidades más pequeñas, como les decía, generando cadenas más cortas como los aminoácidos, péptidos, ácidos grasos y demás. En el proceso de acetogénesis, los alcoholes, ácidos grasos de cadena corta y los compuestos aromáticos que se han generado en una primera etapa se transforman en ácido acético, dióxido e hidrógeno, y en una última etapa, que es la metanogénesis, en la metanogénesis hay distintos tipos de bacterias o grupos de bacterias que son estrictamente anaeróbicas y son estrictamente las bacterias que generan el metano, y podemos separarla en 3 grandes grupos: las hidrogenofílicas, las acetoclásticas y las metilotróficas. Cada una utiliza distintos compuestos que los transforman en metano. Por ejemplo, las hidrogenofílicas son filiales al hidrógeno, que reducen, para reducir el anhídrido carbónico, lo transforma en metano. La acetoclástica hidrolizan el acetato, oxidando un grupo carbonilo, transformándolo, digamos, también a metano, grupo metilo. Y las metilotróficas justamente utilizan el hidrógeno para reducir al grupo metilo y transformar en metano. A nivel global, esas son las condiciones, digamos, de fermentación, las distintas etapas del proceso de fermentación, de la fermentación anaeróbica. La fermentación anaeróbica
Como les dije, entonces, haciendo un resumen, hay que tener en cuenta, por un lado, que se va a trabajar con bacterias, con seres vivos en definitiva. Como tales hay que darles las condiciones adecuadas de nutrientes. Esas condiciones adecuadas de nutrientes son carbono, nitrógeno y fósforo en cierta calidad. Hay que evitar la presencia de inhibidores. Los inhibidores pueden ser, por ejemplo, si el efluente proviene de un tambo, por ejemplo, que haya habido detergentes o vacunas aplicadas en exceso que no han sido metabolizadas completamente por el animal y eliminadas por el orino o la materia fecal. Por consiguiente va a estar presente como inhibidor para las bacterias en el biodigestor. Eso hay que analizar adecuadamente cada caso, obviamente, pero hay distintos tipos de inhibidores. El principal inhibidor obviamente van a ser las sales, y en un segundo plano podemos decir los halógenos, que a veces no están presentes más que en los productos de limpieza, de lavado. Y bien, y las condiciones operativas de manejo mismo del biodigestor, como les decía, resumiendo ya respecto al manejo, hay que generar esas condiciones de estrés, esas condiciones adecuadas de vida para los microorganismos. Esas condiciones son fundamentalmente el contenido de sólido volátil, o el contenido de sólido total y la presencia de los sólidos volátiles, que van a ser en definitiva los compuestos que van a ser degradados por la bacteria, por los microorganismos. Como les decía, una relación adecuada de carbono-nitrógeno, de nitrógeno-fósforo, un seguimiento adecuado de la acidez, es decir, un seguimiento de pH. El pH tiene que rondar aproximadamente el neutro. Si tengo un pH menor a 6,5 nos encontramos en un medio ácido. Por consiguiente ocurre que el proceso de metanogénesis se ve, como quien dice, reducido o ampliamente favorecido el proceso de acidificación, es decir, en la etapa previa a la metanogénesis, y no favorecida la metanogénesis misma, es decir, se está generando demasiado ácido, se está concentrando ese ácido, las metanogénicas no alcanzan a degradar ese ácido acético fundamentalmente, y por consiguiente se genera un pico de acidificación y no se procesa correctamente la materia en la última etapa de fermentación anaeróbica. Por consiguiente hay que tener un control adecuado de la presencia de los ácidos volátiles, un control adecuado del pH, que es uno de los parámetros que hay que controlar. Otro de los parámetros fundamentales a la hora del diseño, fundamentalmente del proceso de digestión, cuando uno diseña el mismo digestor, es el tema de la temperatura. Como sabemos, los microorganismos con la temperatura pueden mejorar su proceso de degradación, su proceso de crecimiento y de alimentación si aumento la temperatura. En ese sentido, tengo distintos tipos de bacterias que actúan en rangos de temperatura, mejor dicho, que viven en rangos de temperatura y que no puedo saltar de una a otra. En definitiva, tengo que, a la hora de diseñar el biodigestor, definir una temperatura operativa, y dentro de esa temperatura operativa la más óptima para el crecimiento de la bacteria. En ese nivel tenemos las bacterias mesófilas y las termófilas. Las mesófilas son las bacterias que actúan a temperaturas normales de ambiente, que van desde los 10 grados, 12 grados, hasta los 27, 28 grados, o más aún, a veces hasta los 35. Son bacterias que me permiten degradar en forma rápida, sin demasiada necesidad de suministrar energía al sistema, la materia orgánica o cualquier tipo de materia orgánica. Después tenemos las termófilas. Las termófilas son bacterias que actúan a mayor temperatura, que van desde los 45, 50 grados hasta los 65 grados. Las termófilas tienen la facilidad de degradar aún mejor todavía la materia orgánica, y hasta inclusive con concentraciones de sólido mayores, hasta 50% inclusive, pero el inconveniente es que el rango de temperatura, al ser tan elevado, por ahí hay que suministrar demasiada energía o bien tener muy bien controlado el nivel de temperatura,
para que no me generen ni picos por debajo ni picos altos. El inconveniente en definitiva es la automatización y los controles de que no salir de esa temperatura, porque obviamente si bajo de 45 grados directamente se mueren las bacterias y no voy a generar más metanogénesis. Bien, esto es un resumen, digamos, de lo que es la digestión anaeróbica. Espero que en este resumen de escasos 15 minutos hayan podido interpretar, digamos, técnicamente lo que se trata de la digestión, la biodigestión, y fundamentalmente esperarlos a sus consultas. Yo después les dejo mis datos, los datos de consulta para cualquier inquietud me la puedan acercar. Muchas gracias por estar aquí y que tengan un buen día.